Bueno, continuamos entonces hablando de la contextualización de la propuesta que hizo Virgilio Barco a uno de esos procesos que impulsaron nuestra democracia, ¿sí? Les estaba diciendo que Turbay Ayala, como contextualizando como toda esa parte de la propuesta que hizo Virgilio, Turbay era el que tomaba las decisiones fuertes y rígidas en la presidencia de Michelsen. Luego, como nos explicaba ahorita Cielo, él es el que genera la crisis del Partido Liberal, se genera la división, se crean las disidencias, toma el liderato de ese partido Luis Carlos Galán, y en últimas es el que más adelante va a estar como más opcionado, ya vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Entonces, resulta que en medio de ese proceso de democratizar el poder político de nuestro país o el proceso político de nuestro país, que se genere democracia, aún en ese proceso se dan algunas dificultades, ¿sí? No nos olvidemos, perdón, que luego Turbay, cuando se ganan las elecciones y se vuelve presidente, lucha constantemente contra la guerrilla del M-19. Luego se van a dar unas tomas allí de la famosa toma del Palacio, luego, que también ya fue más adelantico con Belisario Betancur. ¿Qué sucede entonces? Cuando Belisario Betancur también promueve la apertura democrática, las tales acuerdos de la Uribe, ¿sí? Que es cuando se da ese proceso de paz con el M-19 que llega a buen término. Pero no, ahí en la apertura democrática con Belisario fue con la guerrilla de las FARC, perdón, que fue en la Uribe. En la Uribe. Que ahí fue un impulso pues de diálogos de paz para estabilizar la democracia. Que va a durar muchísimo tiempo hasta nuestra actualidad. ¿Sí? Pero otra cosa que le iba a decir ahorita cuando hablaba sobre el Virgilio Barco, en las elecciones de 1999 que fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, Bernardo Osa Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, que era el candidato por el Partido Liberal, fueron asesinados. En medio de la propuesta que hizo él para salvar la democracia de la constituyente, de lo que habló que no fue la única propuesta que hizo. Recordemos también que Virgilio Barco hizo una propuesta bastante interesante para salvar la democracia, o para impulsar la democracia, que fue la contraposición de gobierno-oposición, ¿sí? Que fue bastante interesante porque se le dio la apertura a los otros partidos aparte de los partidos tradicionales, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, que mire que el Frente Nacional no solucionó todos los dilemas de la democracia, fue un punto de partida, ¿sí? Ahora bien, vamos a la propuesta más importante que se hizo por parte de Virgilio Barco. ¿Sí? Porque aunque la segunda propuesta que hizo de contraponer Estado-oposición o gobierno-oposición dio una apertura hacia la libre expresión, hacia los otros partidos, la que más tuvo importancia allí, la que va a transformar mucho la política de nuestro país, es la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden que cuando muere Galán, que era el que punteaban las encuestas, como el que iba, por dicho, ya era el presidente, lo que usted hablaba ahorita, el pueblo lo quería mucho, recordemos que llamaban de gran treta electoral, que porque iban y él donde llegaba movía pueblo. Yo pienso que por eso digo que me da un poco como de nostalgia el hecho de saber que no pudimos tener a un personaje tan maravilloso como él. No me gusta mucho que él era opinar muy en política. Pero fue como una reconciliación del pueblo con el Estado. Yo lo vi así. A mí no me tocó esa época, pero cuando estaba abordando el texto, a mí me dio como esa sensación de que fue después de tanto tiempo en el cual me imagino que la población civil tendría miedo por las persecuciones de los dos partidos, por los asesinatos civiles por parte de los militares, en fin, fue una reconciliación del Estado con el pueblo, ¿sí? Ahora, cuando muere Galán, el Partido Liberal me parece que se apresuró y nombra a Gaviria como el líder,
que en últimas es el que se vuelve presidente. Ahora, Gaviria tiene algo mucho que ver con la propuesta de Virgilio. ¿Qué es eso que tiene que ver? Bueno, aunque Virgilio Barco pues, fue el que propuso la Asamblea Nacional, quien la promovió y la llevó a la práctica fue Gaviria, Sí. ¿cierto? Ya en ese entonces pues Colombia se veía como una Colombia más diversa, ¿cierto? Y materna, donde también participaron los reinsertados, los grupos de las FARC, Sí. representantes pues de la... del M-19. Algunos representantes Navarro como Wolf, Navarro Wolf. sí, algunos otros que hicieron parte de esa constituyente. No me acuerdo, creo que también Petro, el exalcalde de Bogotá, que también fue militante del M-19, participó en esa asamblea. Eso en última significó la asamblea, ¿sí? Como un punto de esperanza en medio de todo lo que se había vivido. Sí, Y fue exacto. incluyente. Ahora, eso generó otro de los grandes motivadores, impulsadores, llamémoslo así, por decirlo de alguna manera, de nuestra democracia, que fue la Constitución de 1991, ¿sí? En medio de los dilemas. Porque si uno va a la historia, si uno va al contexto, uno mismo piensa, bueno, periodo de los 90, ya veníamos no tanto de una lucha de partidos, veníamos de una lucha de partidos y ya no se veía tan marcada, ya era más electoral y política y de ideas que otra cosa, por el pacto que se hace en el Frente Nacional. Pero también Pero- ya tienen el problema del narcotráfico. Narcotráfico. Uno piensa en los años 90, Gaviria, asesinato de Pizarro, asesinato de Galán, Osa. de Bernardo Osa. Uno piensa ahí mismo narcotráfico. Sí. Listo, ya no teníamos tantas dificultades, pero recordemos todo lo que sucedió. Eso es historia que ya conocemos nosotros. ¿Sí? Entonces, era una lucha también y empezaba también por ahí a sonar la fuerza y el dilema con las FARC y con todas las guerrillas como tal. Pero entonces, en cuanto a lo político, eso ya es más social, en cuanto a lo político y democrático, la Constitución del 91 para mí, yo pienso que podríamos también hacer un pequeño debate ahí, para mí fue la que más impulsó la democracia en nuestro país. Sí. Con algunas críticas, sí, pero fue la que más impulsó. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, Yo- ¿cómo? Sí, yo pienso que sí, porque ahí se impulsaron por los mecanismos de participación. Uno de los puntos que se incluyó allí. Ahora, me gusta lo que hace Gina. Los puntos que introdujeron a la política, todo lo que tiene que ver con la Constitución del 91. Se da una amplia competencia política, ya no solo de dos partidos, ya no lo que pasó en el Frente Nacional, que bloqueaban mucho lo que sucedía con los demás. También se introdujeron nuevos mecanismos de participación y responsabilidad de los participantes en la política nacional. Se le hizo una cirugía. El autor me gustó esa palabra que utilizaba, se le hizo una cirugía a la política, sobre todo a la justicia, porque se introdujo de nuevo la figura de la Corte Constitucional. Recordemos lo que nos contaba Cielo, de que un presidente, Mariano Ospina, en una dictadura, por decreto, le quitó el decreto a la Corte A la corte y cerró el Congreso. y cerró el Congreso. Entonces, la Constitución del 91 reconcilia y recupera Y esa restaura figura la y restaura la democracia, democracia. a pesar de la violencia que se estaba generando por el narcotráfico. Fue como un reconstruir, Sí. fue como un sanar de nuevo la democracia, un devolverle lo que le hacía falta. Se crea más institución, se crea una institución orientada al combate contra el crimen organizado, la Fiscalía General de la Nación, que también le da una función bastante interesante y es la lucha contra la corrupción. Que es lo que ha sucedido y yo pienso que es la crisis más grande de nuestra política y de nuestra democracia actual. Pero también en ese momento pues que se estaba viendo lo de la nueva constitución, también era pues por parte de Gaviria, quería eliminar la guerrilla, las FARC. O sea, era ahí que se estaba viviendo el momento de Por un lado restaurar De la restaurar. democracia y por otro la lucha que La tiene que lucha hacerle, y no solo armada. eso, sino al narcotráfico. sí, y al narcotráfico. Entonces es bastante interesante ese contexto que se da. Se creó también la figura del Ministerio de Defensa Civil. Un punto álgido, Ujú. porque si miramos la historia, dictaduras, Dictaduras. Frente Nacional,
uno piensa ahí mismo en estados de sitio, estados de excepción. Ujú. Y uno dice, ay, recuerdo Sí. cuando los militares tomaron papel activo en la política y en la democracia y empezaron a juzgar Como a la Pinilla, población civil. pues, como Entonces, Pinilla, que fue mm, donde surgieron todas las guerrillas, los campesinos que se armaron. se armaron para poder, y querían la reforma agraria, De una u otra manera. de una u otra manera. Entonces, mira que ahí va solucionando la Constitución del 91 como algunas cositas que se vienen hablando. Se acabó, dice que se acabó el juzgamiento de la población civil. Ujú. Eso va muy con el anterior. Y se pusieron límites a los estados de sitio. Incluso la Constitución decía, en ese momento cuando se presentaba, que era posible solo uno por periodo presidencial, y desde la época no se ha vuelto a dar. Se acabó también, como decía, el juzgamiento, pero otra cosa que me pareció bastante curiosa y que va mucho en contra de lo que fue el Frente Nacional es que se le abrió más participación, vuelvo, insisto, a los otros partidos y nacen otros partidos diferentes a los ya conocidos actualmente. Perdón, a los conocidos tradicionalmente. Ahora, el presidente Gaviria, como decía Cielo, sí le declara la guerra de lleno Total, a las FARC. al narcotráfico. Otro de los puntos que se podría pensar, y es la razón, yo quiero traerles aquí otro punto para debate. ¿Ustedes creen que estamos de acuerdo todos que la Constitución del 91 consistió en uno de los principales impulsores de la democracia en nuestro país, ¿cierto? Sí, Estamos sí. de acuerdo. Ahora, desde que se propuso, desde que está vigente, lleva más o menos 13, 18 años, entre 13 y 18, ¿cuántas veces los diferentes presidentes que han pasado la han modificado? Muchas. Pensemos en Uribe, que de hecho la modificó para sus reelecciones. Para su reelección, sí. Eso no podría ser Pero una crisis para sus propios, para propio sus interés, propios intereses. su propio interés, no el de los colombianos. Que de hecho fue una de las características del gobierno Uribe, Ujú. la modificación de la institucionalidad para su propio interés. Ahora, ¿eso no sería otra crisis dentro de la democracia? ¿Cierto? El hecho de que una constitución que fue la salvaguarda de la democracia, la que salvó y volvió a resurgir nuestra democracia en nuestro país, haya sido tan manoseada tantas veces. Modificada, sí. Eso es bastante curioso e interesante. Eso ya les compete pues a los que saben más del tema que nosotros. Sí. Ahora, yo pienso que ya es hora de ir dándole como conclusión a este segundo punto. Entonces concluimos que el Frente Nacional se propuso, pero solo fue un punto de partida, una intención. Luego nos pareció importante las dos propuestas de Virgilio Barco en medio de la crisis, pero no una crisis tan marcada como la de las dictaduras y periodos posteriores como la hegemonía conservadora y la República Liberal. Pero pues en medio de la crisis y el proceso que se venía dando, yo pienso que en ese proceso de Frente Nacional a cambio de una democracia más activa, iba como las dos, crisis y proceso democrático. Crisis y proceso democrático. Ahí se propuso entonces las dos de Virgilio Barco. Luego presentamos ya la llevada a la práctica de la Constitución, que fue como tal la principal, por parte de César Gaviria. Ahora, yo quiero que terminemos y quiero proponerles como moderador el tercer punto, que ¿qué es lo que nos invita a reflexionar el último punto de nuestro debate? Bueno, el último punto es cuáles fueron las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y cómo estas se relacionaron con los procesos de limitación y ampliación democrática que el país vivió en ese mismo periodo. Bueno, aquí donde les quiero proponer, a nosotros la profesora nos invitaba a reflexionar en unos textos que nos iban a dar como
era una vista de la realidad del entonces por parte de diferentes autores. Sí. ¿Qué autor escogió Cielo, por ejemplo? Mi autor fue Tomás González. Él nació en Medellín y comenzó a escribir a partir de la década de los 60. Él se dedicó a escribir sobre la violencia, sobre lo que estaba pasando en ese momento tan importante en Colombia. Y entonces él comenzó a escribir Abraham entre bandidos. ¿Qué fue el texto que usted escogió? Que fue el texto que yo leí, porque el suegro de él, una vez que él iba para la finca, se encontró con uno de los bandoleros. En ese entonces uno de los bandoleros famosos era Chispas. Y entonces el suegro de él le gustaba hablar mucho, tomar. Entonces se hicieron buenos amigos el bandolero y él, y pasaron varias horas hablando, contando historias. Entonces esta imagen para Tomás fue como el inicio de escribir la obra de Abraham entre bandidos. Abraham, ahí fue donde empieza como el secuestro.